menos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Facebook. Estos son los hechos. Una semana de pesadilla que vivió esta red social de Mark Zuckerberg. Por un lado, la caída mundial que sufrieron los servicios de mensajería y redes sociales de Facebook por más de 14 horas el pasado miércoles. El hecho más reciente, a plena luz del día, 2 mezquitas de la ciudad de Christchurch fueron blanco de ataques armados durante la oración del viernes. Al menos 49 personas murieron y otras más resultaron heridas. En la primera balacera, un hombre que portaba fusiles de asalto entró a la mezquita de Al-Noor y abrió fuego contra un grupo de personas que oraban en el lugar. Posteriormente, esta mezquita de Linwood fue escenario de un segundo ataque armado. Uno de los pistoleros instaló una cámara en su chaleco y durante 17 minutos, transmitió este demencial ataque por redes sociales, por Facebook Live. Y el video se ve todas las poderosas semiautomáticas que utilizó. Realmente uno decide no ver estos videos, no mostrarlos como medio de comunicación, no repartirlos tampoco en el Twitter ni en el Instagram. Eso es lo que deberían hacer no solo los medios de comunicación, porque una vez que están colgados, pues también hay gente que por ese morbo los pone en las redes sociales y aunque uno decida no mostrarlo, pues ya están ahí. Eso se vuelve realmente un cultivo de morbosidad y de dolor de lo que uno ve en un hecho sangriento como esto. El segundo hecho que marcó no solo la semana, sino la historia de Facebook, la peor caída de sus servicios que afectó a sus 2 plataformas de mensajería, Messenger y WhatsApp, y a Instagram, la red social para compartir fotos. Algunas de las funciones de las plataformas de la compañía de Mark Zuckerberg dejaron de funcionar correctamente en varias partes de Europa, Asia y América. Según un mapa elaborado por Down Detector, las fallas afectaron a usuarios de países como Estados Unidos, como Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Reino Unido, España, pero concentrados especialmente en la zona este de los Estados Unidos y en el norte de Europa. Los problemas en las aplicaciones se prolongaron durante al menos 14 horas. Y con todo esto, cuando Facebook promete una situación de privacidad para sus redes, número 1, cuando se cumple un año del fatídico escándalo de Cambridge Analytica de Facebook compartiendo millones de datos con otras empresas. 2 CEOs esta semana también tuvieron que ser evacuados, los sacaron, sobre todo de WhatsApp y de Instagram. Hoy preguntamos, ¿qué nos están dejando en las redes sociales? ¿Qué cree usted que es lo bueno y lo malo que ofrecen estas plataformas? Usted me dice. Vamos a debatir en este tema hoy con Viviana Quintero. Ella es psicóloga, experta en protección a la infancia en línea. Está Juan Carlos Lara, director de investigación y políticas públicas en derechos digitales. Y Jorge Mario Caram, docente e investigador en tecnologías de la comunicación. Porque sí, son cuestiones, no solo las que hemos visto hoy. Viviana, empiezo con usted. De ver una matanza de estas live. No sé si es la primera vez que nos enfrentamos a una cosa como estas. Habíamos visto los videos de cámaras de seguridad, pero una persona que hiciera lo que hiciera por 17 minutos y no se lograra hacer nada. Y una vez cuando tratan de descolgar el video, ya está en todas partes. Entonces, dice, ¿de qué valió la pena? ¿Están haciendo su trabajo en las redes sociales o esto se salió de madres, dicen los mexicanos? Bueno, digamos que las redes sociales sí han establecido unos ciertos límites a través de sus términos y condiciones. De hecho, tienen y cada vez son más estrictos en presentar cuáles son esas conductas que son penalizadas para sus usuarios. Sin embargo, lo que ocurre es que el uso masivo que se da de las redes sociales hace muy difícil el control técnico de este tipo de situaciones. Entonces, cuando por fin la red social logra detectar que esto está sucediendo, pues es demasiado tarde porque ya se ha propagado la información.
información. Entonces, si bien es cierto que se han adelantado algunas acciones, todavía es necesario seguir trabajando aún más, especialmente en medidas técnicas que permitan que incluso los mismos usuarios puedan elevar alertas tempranas, que puedan ser atendidas de manera oportuna por las redes sociales para evitar que este tipo de cosas sucedan. ¿Qué pudo haber hecho, Juan Carlos? Bienvenido, Juan Carlos Lara. ¿Qué pudo haber hecho Facebook en este caso específico, el que estamos nombrando y que luego pues iremos desarrollando frente a este año desastroso? Algunos lo califican, un año desastroso con una semana de pesadilla para Facebook. Hoy, ¿qué pudo haber hecho Facebook con ese Facebook Live? Bueno, buenas tardes, Andrea. Es interesante este caso porque lo que demuestra es que, tal como decía la otra invitada, esta plataforma está concentrando a muchísima gente y es mucha la cantidad de información que tienen que procesar. Entonces, para casos como este, donde lo que vemos es una utilización del Facebook Live para difundir una matanza, quizás lo que debería hacer Facebook, por una parte, es mejorar sus sistemas de control y mejorar sus sistemas de respuesta. Pero esto es sencillamente la consecuencia de haber tratado de acaparar de forma tan intensa tan distintos mercados de comunicación. Antes eran otras las plataformas que se usaban para transmitir video en vivo, pero Facebook, tratando de capturar ese mercado, trajo consigo todos los problemas que significa tratar de controlar la posibilidad de que miles de millones de personas empiecen a subir contenido en vivo. Pero en realidad, Jorge Mario, bienvenido también. Vuelvo a la pregunta, ¿pudo haber hecho algo Facebook el día de hoy? Porque decían, bueno, es que estaba live. ¿Qué puede hacer Facebook? ¿Puede hacerlo, no sé, como en televisión? ¿Cortar la señal, interrumpirla? Un cordial saludo, Andrea, a todos los colegas también y a las personas que nos están siguiendo en este momento. En efecto, considero que es una lástima porque después de la guerra todos somos generales. Entonces estamos hablando de lo que se pudo haber hecho y una lástima que no se haya hecho en su momento. No podemos perder de contexto que este evento se transmitió por cerca de 17 minutos. Entonces no deja de llamar la atención que los sistemas de control no lo hayan detectado por lo menos con algo de anticipación. No hubiéramos pensado que a los 3, a los 5, a los 10 minutos se hubiera establecido un control y se hubiera bloqueado. Eso no deja de generar inquietud. Coincido, por supuesto, con los colegas en que hay que mejorar los esquemas de control, de curaduría, de control de contenidos, entendiendo que hay una enorme divulgación, pero bueno, también las estrategias de Big Data, las herramientas de Big Data, de inteligencia artificial, de inteligencias que está trabajando, digamos, este tipo de sistemas, deben empezar a adecuarse hacia ello. Y pienso que igual hay una responsabilidad y que ante eso definitivamente hay que actuar para evitar que se vuelvan a presentar situaciones tan bochornosas como la que se acabó de protagonizar. Claro, en todo caso, Viviana, definamos la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de una red social? Toda la responsabilidad, toda la responsabilidad. Digamos que la red social permite y facilita unas herramientas. ¿Qué es lo que sucede? Los usuarios sí toman decisiones relacionadas con estas herramientas, pero las redes sociales tienen también una responsabilidad a nivel social, que implica que esos canales, esa tecnología que están facilitando para los seres humanos debe ser utilizada de una manera adecuada. Puede que un usuario no haga un uso adecuado, pero deben existir unas estrategias efectivas de contención para estos usos inadecuados, de manera que la red social no tenga que poner la cara por algo que sucedió, o si la pone respondiendo de una manera efectiva y conteniendo la situación como tal. Toda la responsabilidad, Juan Carlos, ¿es verdad? En este caso le toca poner la cara a Facebook, asumir una culpa. Le toca asumir toda la responsabilidad que corresponde respecto del contenido que se difundió. No necesariamente vamos a asignarle a Facebook la responsabilidad por los hechos de violencia propiamente tales, sino que sí se tienen la responsabilidad respecto de no haber actuado a tiempo. Obviamente no hay control previo sobre los contenidos que se están transmitiendo en vivo, porque sencillamente no sería en vivo si ese control previo existiera. Sin embargo, Facebook sí tiene mecanismos tanto automatizados como de intervención humana para detectar esa clase de contenidos en la medida en que se producen. 17 minutos es demasiado tiempo. Lo que podemos exigir de una plataforma con el poder que tiene Facebook es una reacción bastante más rápida que eso. Pero por eso justamente, Juan Carlos, 17 minutos. ¿Tenemos el tiempo exacto en que Facebook pudo interrumpir o no? Al final no la interrumpió. Es que todavía es escueto lo que ha dicho Facebook frente a esto, Juan Carlos. Sí, ocurre que Facebook ha estado trabajando en los últimos años en
mejorar sus sistemas de detección automática de cierto contenido. Es decir, mediante herramientas de inteligencia artificial detectan cosas tales como el sonido de armas de fuego que se estén transmitiendo a fin de llamar la atención de un revisor humano que pueda intervenir en la situación y ponerle un alto. Que hayan pasado 17 minutos significa que esos controles por una parte fallaron, pero en segundo lugar que estaban confiando en esa intervención más que en cualquier otra forma de revisión, por ejemplo, mediante otros usuarios. Es decir, a mí me cuesta mucho creer que no hubiera nadie enviando señales a la compañía de que estaba sucediendo estos hechos. Y por lo mismo, por esa reacción tardía, Facebook sí tiene una responsabilidad importante. Estamos hablando de hoy de qué cree usted que es lo bueno, lo malo que ofrecen las redes sociales. Hay una coyuntura pues importante y también triste de lo que sucedió en Nueva Zelanda, un Facebook Live, 17 minutos de un atroz asesinato y hay más, y hay más. YouTube es una también de las plataformas más importantes del mundo, lo hablábamos hace un minuto con Juan Carlos, y está en el ojo del huracán por cuenta pues también de algunos videos en YouTube Kids, su portal enfocado, imagínense ustedes, en videos seguros para niños. Según denuncias de varios padres de familia, sus hijos han encontrado entre videos de dibujos animados con personajes como Peppa Pig, Paw Patrol, pues lo más popular entre los niños, instrucciones para suicidarse. Por ejemplo, eso es uno de los videos que mostraba después de estas imágenes, el desafío del Momo, un reto que instruye a niños a completar una serie de desafíos que incluyen hacerse daño a ellos mismos, a otros. En fin, mientras ven esos videos aparecen estos con unos mensajes realmente muy peligrosos para los niños. Cuando regresó a donde él estaba con una sábana en la cara del niño y estaba tratando de sofocarlo. Cuando yo me fijo y le pregunto que por qué lo estaba haciendo, él me dice que es que el Momo le había dicho que tenía que matar a su mamá y que tenía que hacerlo con su familia y sus amigos porque si no en la noche venía donde él. Cuando yo me percato y veo en la tablet, sí estaba hablando el Momo, tenía la cara del Momo y le estaba diciendo esas cosas y también tenía como una cancioncita que le decía a él que tenía que matar a la gente. Juan Carlos, ¿hay control de la información? O más bien la pregunta es, ¿debería haber control de la información? Bueno, el control de la información existe. El punto está en quién tiene ese control de la información en este momento. Ese control lo tienen las plataformas por su naturaleza técnica. Sin embargo, ese control es difícil de ejercer dado el volumen de información que existe, dada la cantidad de videos que se suben, dada la cantidad de imágenes que se suben a Internet. En consecuencia, el control, a pesar de poder estar radicado en algunas empresas, todavía es un control bastante difícil, simplemente por cuestiones de volumen y escala. En consecuencia, es difícil pensar en si tal control es realmente posible. ¿Tal control es realmente posible, Jorge Mario? Hay quienes dicen, bueno, es que es responsabilidad de los usuarios, de lo que suben los usuarios, porque también si podemos pensar, es responsabilidad del asesino del día de hoy. Facebook no está matando a nadie, ni YouTube tampoco. ¿Es responsabilidad de los usuarios y debe haber ese control de la información? Por supuesto, yo pienso que esto es una situación compartida. Yo no puedo confiarme plenamente en lo que estoy viendo y entonces dejar a mi hijo observando una plataforma, YouTube o una plataforma dirigida a niños, sin ningún tipo de acompañamiento de mi parte. Yo he visto en canales paradójicamente inocentes de televisión pública que algunos contenidos en un momento dado cuando menos generan polémica. También he visto en WhatsApp que de pronto con muy buena intención miembros de la familia o de un grupo de WhatsApp comparten una imagen y dicen miren esto tan polémico, miren esto tan terrible, a propósito de lo que tú hablabas de los niños y la invitación a suicidio y pues lo primero que uno debe decir es mire que si estamos compartiendo esto estamos viralizando, tengamos cuidado con ello. Entonces debo reconocer una cosa en el manejo de las redes y es lo de la parte de la inteligencia artificial. En teoría, cuando mi hijo empieza a observar contenidos en la red, en YouTube, le empiezan a motivar con contenidos aptos para la edad de él y termina viendo videos que de alguna manera terminan siendo más inocentes y como más consecuentes con él que si viera televisión de manera indiscriminada. Eso me parece importante señalar. Pero aún así debo estar pendiente, o sea, no debo dejarlo solamente que vea Peppa, por dar un ejemplo, sino estoy revisando, bueno, ¿qué están viendo ahí? Porque pueden haber contenidos que necesariamente exigen que uno como papá esté también pendiente y empiece a dialogar con el hijo. Ahora, Viviana, ¿podríamos hablar de que estos al final terminan siendo casos aislados?
Digamos que cada vez son casos menos aislados, que es lo que sucede, que si bien es cierto que hacer el control es muy difícil, el control, por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, no se limita a las redes sociales, por un tema muy particular, y es que los términos y condiciones de todas las redes sociales son claros en decir que son espacios aptos para mayores de 13 años. Entonces, cuando tenemos un menor de 13 años en una red social, estamos hablando de que necesita un acompañamiento cercano de un ser humano. No lo podemos hacer con inteligencia artificial, no lo podemos hacer con un sistema, un software que... Sí. Exacto, no funciona. Aun cuando existen herramientas que podrían ayudarnos en ese sentido, como los software de control parental o los filtros de contenidos, debemos estar ahí. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que para poder hacer ese control, para que esas herramientas de regulación funcionen, los límites y las normas establecidas para estos espacios se deben cumplir. Y es la única manera en que estos sitios podrían garantizar un cierto nivel de seguridad. Volviendo a la pregunta que hacías al inicio, una de las cosas que se dice en ciberseguridad es que no se puede garantizar una seguridad al 100%. Siempre van a existir factores de riesgo. Depende de nosotros mitigar ese riesgo. Claro, porque aquí entonces hasta sale otro debate, Juan Carlos. Lo primero, ya hemos tratado quizás es qué responsabilidad tiene esta plataforma online ante un crimen de uno de sus usuarios. ¿Hasta qué punto se les puede acusar? Esto está como chuleado en nuestra conversación. ¿Qué más pueden hacer? Que es lo que yo les preguntaba. Pero aquí hay una muy interesante. ¿La tecnología puede anticiparse y tal vez incluso evitar una tragedia como esta, o ya estamos hablando de otras cosas, Juan Carlos? Bueno, ahí entramos en un terreno distinto que tiene que ver también con perdona la mi pregunta. responsabilidad. Cuando este video arranca, y perdón que sea pues Sí. como tan dura, mata a una persona, pues puede haber sido que solo muera una persona y no 49. En principio sí, pero incluso antes de eso, el problema está en que la capacidad de reacción fue baja respecto del video. Sin embargo, el comportamiento de las personas sí puede estudiarse. Y ahí entramos en un terreno bastante peligroso, porque cuando se trata de conductas violentas o de conductas terroristas o de la organización de matanzas como esta, es posible encontrar algunos mecanismos para prevenir que eso suceda. Sin embargo, la naturaleza de esos mecanismos puede ser muy invasiva de la privacidad de las personas. Antes habías preguntado qué pasaba con todos estos videos de grupos como ISIS, que estaban radicalizando personas a través de plataformas bastante populares sin que echaran abajo sus videos, en muchos casos sin que echaran abajo sus páginas en Facebook y otros. Y es porque a menudo no están necesariamente alterando o no están contraviniendo ningún término o condición de uso al hacer referencia oblicua a sus actividades. Sin embargo, a partir de las interacciones entre personas, sí se puede determinar que puedan estar preparándose para alguna forma de acción violenta o criminal. El problema está en, primero, cuál es la capacidad de detección de eso, y segundo, cuán invasiva es esa detección. Hasta qué nivel estamos dispuestos a permitir que invadan nuestra privacidad para prevenir actos de esta naturaleza. Y es una pregunta muy difícil de responder. Claro, Jorge Mario, pero yo insisto, es tan difícil de responder y seguimos dándole, pues en este caso a Facebook o mañana a YouTube, y ojalá ya mañana no sea nada más, pero hoy hay una falencia y muy grave, porque incluso es la policía la que le avisa a Facebook que esto está pasando. El video está filmado desde que él está cargando las armas, entonces eso es lo que voy. La pregunta si la tecnología puede anticiparse y evitar incluso una tragedia, pues la respuesta puede ser sí, Jorge Mario. Yo pienso también que es viable pensar en ello, que en efecto se puede anticipar. Y que la comunidad responda además, ¿no? Por supuesto, mira, así como en salud, gracias a la tecnología en un momento dado se puede predecir situaciones de posibles afecciones, es decir, si yo estoy caminando muy rápido, el celular me puede decir, ojo que usted ya su ritmo cardíaco está demasiado acelerado, regúlese. Pueden generarse también en otro tipo de lecturas. Yo pienso que igual, en efecto, la cantidad de situaciones que pasan quizás no sea representativa, no estamos hablando de que es la gran mayoría, pero un solo caso es demasiado importante para ser desestimado, ¿sí? Es decir, no es generalizable, pero por supuesto que una sola cosa que pase a este nivel debe prender armas y debe invitar a que empecemos a potenciar esta regulación. Efectivamente, esto es una labor muy compleja porque, claro, empieza a sondear entre el límite de lo público y lo privado, exacto. Pero es que esto es lo que nos está pasando en este Pero momento. son aislados, Jorge Mario, termina siendo lo que yo le preguntaba a Viviana. Bueno, es que son casos aislados. ¿Cuántos será uno de estos en cuántos Facebook Lives o Instagram Lives que hay? Por eso
juzgar o decir que para lo que fue utilizado o creada esta tecnología finalmente pues está en un desuso o se usó mal, pero como es aislado no podemos ni generalizarlo ni caerles con todo? El problema es que así no se ha generalizado. Este tipo de contenido sí tiene una tendencia fuerte a viralizarse, ¿sí? Y en ese sentido, un solo contenido termina siendo apológico, termina generando comportamientos masivos, termina incluso generando otro tipo de fake news, en fin, muchísimas cosas con las que tenemos responsabilidad definitivamente, ¿sí? Y hacia allá me parece que también la balanza debe inclinarse. Es como de alguna manera sentirnos todos culpables de lo que está pasando, ¿sí? Y eso hace que empecemos a asumir una responsabilidad ante esto, ¿sí? No es, mire, es que es nomás de ellos, sino tengo que ver en esto, mi pasividad ante esto, el mirarlo, el deseo de oprimir un clic cuando dice se cayó alguien, se mató en vivo, tal cosa pasa, y empieza uno esa tentación. Ahí hay que mirar ese tipo de responsabilidad desde lo particular para también llegar a hacer análisis a lo general, a lo colectivo. Claro, pero ese análisis entonces lo podemos llevar a Viviana, que es psicóloga, de decir, entonces quitémosle la responsabilidad a las redes sociales y el problema es del ser humano. Volvemos a lo básico, Viviana, porque lo que dice Jorge Mario, es verdad. Resulta que esto se vuelve viral, pero no por Facebook y no por Twitter, sino por el ser humano que hace clic y clic y clic y lo pasa y lo pone en las cosas de WhatsApp y entonces le llega a uno el chat. Y entonces es el morbo, es el querer ver, es lo tengo en varios grupos compartido el día de hoy. Entonces, claro, ahí entonces le quitamos toda la responsabilidad a la red social y dice uno qué está pasando con el ser humano. Es que acá finalmente lo que todos deberíamos entender es que la red social como tal es una plataforma tecnológica, es una herramienta. Nosotros como seres humanos podemos tomar la decisión que queramos sobre esa herramienta y sobre el uso que le damos. Entonces hay seres humanos, los usuarios, que hacen un mal uso de esta herramienta y termina en situaciones desafortunadas como estas, pero también hay otros seres humanos que administran estas herramientas, que utilizan la administración y los datos que como usuarios suministramos a estas herramientas, por ejemplo, para cosas como publicidad, como venta de productos, como posicionamiento de contenidos, pero no las pueden utilizar para prevenir situaciones desafortunadas como estas. Entonces, acá lo que creo que hay de fondo es un llamado de atención muy fuerte a lo que nosotros como seres humanos estamos haciendo con la tecnología. Cuando vamos a mirar los principios fundamentales de la creación de Facebook, de Twitter, Instagram, YouTube, todos fueron unos buenos fines, eran espacios para compartir, pero nosotros como seres humanos registradas en Facebook o en Twitter recogen que está literalmente prohibido hacer apología de la violencia o incitar a ella. Exacto. Entonces, el límite está claro, pero el usuario no está cumpliendo eso. El usuario no está cumpliendo. Y más allá de eso, los administradores no están haciendo todo lo que está a su alcance en la misma medida que fortalecen el negocio, no están haciendo todo lo que está a su alcance para prevenir el riesgo y proteger a los usuarios. En todo también. caso, Juan Carlos, también tal vez hoy, pues porque estamos todos en shock, lo estamos mirando de este lado. Pero hay otra cara, sin duda, de las redes sociales. Un reto o retos que se han tomado de las redes sociales tienen como propósito a veces ayudar a una enfermedad, cuidar el medio ambiente. Vemos este de Basura Challenge, que es el que está por ahora en redes, una campaña que consiste en tomarse una foto en un lugar que esté contaminado por basura, limpiarlo, finalmente tomar fotos de los resultados. Y por eso, Juan Carlos, es que yo le decía, esto es caso aislado y abrimos los ojos y nos asustamos y decimos, no, entonces todos tienen que revisar la seguridad, ese Facebook Live es un atentado contra las redes sociales y la tecnología, o hay forma de decir, sí es caso aislado, no queremos que se vuelva una gran cosa y que vaya quizás a deformarse en lo que realmente se tenía planificado, y podemos ver como el vaso un poquito más lleno que vacío. Sí, pero tengamos cuidado con eso. Okay. En el caso en particular de lo que ocurrió hoy en Christchurch, por ejemplo, quizás podemos tomar que es un caso aislado de uso de Facebook Live, pero tampoco es el primero. Entonces, estos casos cuando ocurren son de un riesgo significativo. No se trata de cuántas veces ocurra, sino de cuán fuerte es que ocurra, cuán violento es que ocurra y las consecuencias que tiene. Es cierto que las redes sociales son una herramienta, pero son una herramienta particularmente poderosa, y esto lo han dicho tanto Viviana como Jorge Mario, como tú misma, Andrea, a lo largo del programa, que es que tienen una responsabilidad en la medida en que tienen un poder significativo sobre la forma en que la gente se comunica de forma privada, pero también hacia el público a través de, por ejemplo, Facebook Live. Y en consecuencia, tenemos que hacernos cargo de cada uno de esos puntos.
que la plataforma que permite la publicación de videos en vivo sea capaz de detectar cuando existen situaciones así de violentas y de alertar a la policía. Facebook, entre paréntesis, se jacta de la forma en que es capaz de detectar cuando una persona está a punto de hacerse daño a sí misma y de avisar a la policía al respecto, lo que parece bastante invasivo, pero que sirve para salvar a las personas de hacerse daño a sí mismas. Entonces, algo así podríamos también pedírselo respecto de situaciones como esta, las pocas ocasiones en que debiera ocurrir, ojalá nunca más. Y al mismo tiempo, hacernos cargo de la parte humana, de que estas ganas por tener más clics en nuestras redes sociales o el morbo por ver estas cosas y compartirlas con nuestras propias redes por vías privadas o públicas, que eso también vaya disminuyendo. Y eso es una cuestión social bastante profunda que esperamos poder ir abordando y que podamos hacernos cargo para que ninguno de estos actos suceda. Ni el daño que se produce mediante una matanza, ni su difusión a través de medios de comunicación y redes sociales, ni tampoco que empecemos a compartirla o a ponerles atención, porque eso también genera el riesgo de involucrarnos en este ciclo de violencia y atención. Es quizás, Jorge Mario, porque no se ha encontrado en las redes sociales el límite. No hemos encontrado un límite porque entonces hay un debate, sí, de regulación, ¿no? De los trolls en Twitter, de las amenazas. En Colombia hay un debate importante incluso en la Corte Constitucional frente a eso. Pero entonces hay quienes saltan y dicen, no, la libertad de expresión, ¿cómo vamos a prohibir unos tweets, que las cuentas falsas? Y ahí hay un debate en el que no se ha podido salir y decir, bueno, pero es que la ley ya existe, igual para los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero nos ganó la tecnología, nos llegó esa ola, no hemos podido regularla, ni tampoco por ley. Hay quienes dicen que no hay que regularla y el problema es que no encontramos límites. Yo sigo siendo optimista, porque realmente los avances han sido absolutamente significativos y hoy estamos en un mundo muy distinto al de hace apenas 20, 30 años. Eso hay que mirarlo y no perderlo de contexto, desde lo positivo. También hay que mirar un poco hasta situaciones paradójicas. Si yo empiezo a generar un contenido en Facebook Live y pongo una canción de la que no tengo derechos, inmediatamente me bloquea. El sistema es bastante hábil para detectarlo, incluso hasta si está sonando música de fondo de una persona que no soy yo, pero está sonando la música, el sistema es capaz de bloquearlo. Entonces a lo que voy es que la tecnología va camino cada vez a ser mucho más depurada, cada vez a ser más clara, las redes neuronales en eso cada vez son más directas, las redes lingüísticas, y captan cuando algo está pasando y bloquean. De todos modos, tenemos un problema que no podemos desconocer de 17 minutos y no es el primero, como muy bien lo indicaban previamente, entonces hay que seguir actuando. Pero, por ejemplo, hoy había una crítica justamente también en redes sociales de eso, el copyright, la cuestión de los derechos de autor, uno sube una foto que no es y eso uno es bloqueado inmediatamente, en Twitter uno pone, dice que a veces se refiere mal a un político, también le bloquean la cuenta en Twitter, pero no pueden parar una matanza. Es que es paradójico, ¿no? Yo pensaba incluso cómo tratar uno mismo como usuario de ver, poner algo que a Facebook como que le pusiera la alerta. Claro. ¿Sí? Definitivamente esto, algunas cabezas en Facebook van a tener que caer el día de hoy. De hecho ya cayeron unas, ¿no? Sí, señor, entonces, 2 en la semana. Exactamente, seguramente van más en este camino porque el tema todavía tiene mucho para aportar. ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo bueno y lo malo de las tecnologías, de las redes sociales el día de hoy? El hashtag es #redes sociales y Alonso dice que no hay un filtro con los contenidos que se suben a las plataformas. Las redes difunden cualquier clase de publicaciones sin ningún control. Luisa dice que las redes sociales solo son herramientas. La responsabilidad de los contenidos publicados es de los usuarios, no de la plataforma. Y Alejandra comenta que estas herramientas solo crean una adicción a los usuarios y en muchos casos divulgan información solo por obtener likes, sin mediar la responsabilidad. Seguimos aquí en el debate y preguntamos ¿qué cree usted que es lo bueno y lo malo que ofrecen las redes sociales? Y hay una coyuntura que estamos analizando hoy, que es ese Facebook Live fatídico, esa matanza en Nueva Zelanda. Las redes sociales parecieran pues alcanzar cada rincón en el mundo. Según informes anuales de estas plataformas, actualmente Facebook cuenta con 2.196 millones de usuarios en el hemisferio, ocupando el primer lugar entre los servicios de mensajería y redes sociales más populares a nivel global. Le sigue WhatsApp con 1.500 millones de usuarios activos y en tercer lugar se ubica Messenger con 1.300 millones. Las 3 primeras posiciones pertenecen a la compañía del joven empresario Mark Zuckerberg. Y Viviana comentaba una cuestión, cuando vemos estos números, aquí no es que, ay, qué rico, chévere, están esas plataformas y Mark Zuckerberg o Facebook no reciben nada a cambio.
hay plata de por medio y eso, ¿qué podría significar, Viviana? Claro, digamos que hay unos recursos que se reciben porque finalmente son plataformas que no son solo para que nos comuniquemos, sino que son un negocio, que son rentables para alguien y que permiten intercambios económicos. Entonces, en esta medida, el simple hecho de tener un negocio que te está rentando te obliga también a garantizar la seguridad de aquellos que utilizan este negocio por el que tú estás rentando. Y lo que duele o lo que es muy lamentable es que en los casos en donde existen ingresos por hacer los bloqueos, por hacer los desmontes de información, pues allí hay una acción muy rápida, lo que decía hace un momento Jorge Mario, relacionado con todos los temas de copyright. Pero cuando tenemos vidas de por medio, que es el fin último y lo más valioso que tenemos los seres humanos, pues que la respuesta no sea tan rápida. 17 minutos resulta demasiado para esperar una acción en este caso. Entonces sí creo que esa responsabilidad, en el momento en que yo empiezo a recibir ingresos por tener una plataforma, también existe una responsabilidad de garantizar todo lo que pueda ocurrir como daño colateral relacionado con esa plataforma. Decía la Unión Europea, Juan Carlos, que ha sido tan fuerte con Facebook y con Mark Zuckerberg en varias audiencias. Le preguntaba a Mark Zuckerberg que cómo quería ser recordado él, si como un salvador o como un monstruo. Ya hacíamos un programa la semana pasada, si no me equivoco, sobre justamente la propuesta de Mark Zuckerberg de hacer como Facebook un poco más privado. Y hoy les pregunto, con esta semana fatídica para Facebook, ¿cómo va Facebook? ¿Cómo va Mark Zuckerberg a ser recordado? Bueno, va a ser recordado como un pionero de la vigilancia masiva corporativa. Es decir, como alguien que supo poner a la vigilancia como un modelo de negocios bastante más avanzado, junto con Google, por cierto, que está por su propio carril haciendo lo mismo, junto con Amazon y algunas otras empresas. Pero Facebook ha sido bastante más ambicioso, ha sido bastante más exitoso en la cantidad de personas que ha involucrado y también en la forma en que ha reaccionado su sistema, su conjunto de plataformas a todos estos escándalos. Cambridge Analytica esta semana con las caídas serias, lo que ha pasado con Facebook Live, no han bajado ostensiblemente la base de usuarios de la compañía en sí misma, porque incluso aquellos que se han salido de Facebook, muchos de ellos igual están siendo usuarios de Facebook a través de Instagram, y todavía Facebook está investigando profundamente cuáles van a ser las plataformas que se vayan a usar en el futuro por nuevas generaciones de usuarios de Internet. En tal sentido, lo que ha hecho Zuckerberg y su legado va a ser la normalización de una forma de interacción en que la entrega de información personal es básicamente una parte tan cotidiana que es difícil apartarse de eso. Sí será recordado, Jorge Mario, así porque algunos dicen, no, pues se va a pasar como una leyenda, pero cada vez vemos cosas que como lo van a uno entre asustando. Ya es el Senado de Estados Unidos también está encima, la Unión Europea ni se diga, es decir, de esta admiración ha pasado como casi que el señor y su plataforma, pues sí, revolucionaron, pero se vuelven peligrosos. Pues voy a apelar a una frase muy común en el hombre araña, ¿no? Todo poder acarrea una gran responsabilidad. Vemos que Mark Zuckerberg es el segundo o tercer hombre más millonario en el mundo, y eso genera una responsabilidad de la que él también ha sido consciente y se nota en los tiempos más recientes. Definitivamente estamos ante algo que prende alarmas, o sea, no podemos ignorarlo, pero insisto también en la mirada positiva. De todos modos, la tecnología también ahí tiene la responsabilidad de ayudarnos, ojo, es que no es solo la tecnología, como muy bien lo indicaban hace poco, es ayudarnos, nosotros poner nuestro punto, nuestro aporte también para hacer de esto un contenido mucho más transparente, mucho más claro, y no perder de perspectiva lo que también se ha ganado con toda esta influencia de las redes sociales. Ha sido más lo positivo. Tenemos hoy un mundo más conectado, más hiperconectado, con muchos avances, y eso es importante también analizar. Malo de las redes sociales, Viviana. Bueno, lo bueno es que sí abrieron un espacio para conectarnos y para hacer el mundo más pequeño, pero lo malo es esto que decía Jorge, un gran poder tiene una gran responsabilidad, y si los dueños de estas plataformas, los desarrolladores de estas plataformas no son conscientes de esa gran responsabilidad, ese gran poder va a empezar a ir en contra de nosotros como seres humanos. Lo bueno y lo malo, Juan Carlos. Lo bueno es la capacidad de conectarse. Lo malo es que esa capacidad de conectarse
conlleva un montón de riesgos para nuestra privacidad, para nuestra integridad e incluso para nuestra sanidad mental y más recientemente también para la radicalización y peligros para la democracia. En consecuencia, todo depende no tanto de la herramienta, sino de cómo la usemos. Lo bueno y lo malo, Jorge Mario. Bueno, tener un mundo más conectado, tener un mundo incluso más sensible ante los problemas del planeta, donde estamos enterados de cosas que suceden al otro extremo del mundo. Lo malo, cómo esto está cambiando la dinámica de la privacidad y cómo eso nos exige una responsabilidad enorme ante todo lo que pasa. No nos sintamos ajenos a nada de lo que está sucediendo. ¿Qué cree usted que es lo bueno y lo malo que ofrecen las redes sociales? Es lo que debatimos el día de hoy. Nuestro hashtag es redes sociales y seguimos teniendo muchísimos comentarios. Para eso sirven en forma positiva las redes sociales, para poder conectarnos con nuestros televidentes el día de hoy. Luciano dice que las redes sociales solo han servido para crear pánico colectivo y difundir información falsa, que no hay control de la información. Clara comenta: estas plataformas exponen a los usuarios a ser víctimas de cyberbullying. Ya se han visto casos de personas que son atacadas con contenidos publicados en las redes. Eso es, por supuesto, que nos faltó, el cyberbullying, ahora tan famoso también entre los jóvenes. Y Liliana comenta que las redes ayudan a interactuar con personas de todo el mundo y estar informados. Es responsabilidad de los usuarios el uso que se hace de estas redes. Tengo otro tuit, es que se ha movido muchísimo este programa el día de hoy. Dice Omar García que el control debe ser autónomo. Cada uno decide lo que lee y cada uno decide lo que cree. Con un buen criterio y personalidad y con herramientas adecuadas, nadie nos puede meter gato por liebre. El pánico colectivo es para los que se dejan, dice Omar en este caso. Viviana Quintero, psicóloga, experta en protección a la infancia. Mil gracias, Viviana, por estar con nosotros hoy. Juan Carlos Lara, director de investigación y políticas públicas en derechos digitales desde Santiago de Chile, estaba con nosotros hoy. Y Jorge Mario Caram, docente e investigador en tecnologías de la comunicación desde Bogotá. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, muy amable. Yo soy Andrea Bernal, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el lunes con otros temas de debate.